días. Nos toca hoy irnos hasta las páginas 212 y 213 del libro de mates. A ver, la pasada semana vimos cómo organizar los datos de manera discreta, ¿vale? Que son cuando los datos son independientes. Por ejemplo, cuántos hijos tienes, ¿vale? Puedes tener 0, 1, 2, 3... En este segundo apartado lo que vamos a ver es a organizar los datos cuando se pueden agrupar o cuando son continuos. Vale, por ejemplo, podríamos hacer una estadística con las notas de un examen, ¿vale? Que sabéis que las notas pueden ir de 0 a 10, pero realmente se separan y decimos, pues de 0 a 5, suspenso. Si sacas un 5 es suficiente. Bueno, realmente iríamos hasta con decimales, ¿vale? Diríamos desde un 0 hasta un, por ejemplo, 4,5, suspenso. Desde un 4,5 hasta un 5,5, suficiente. Desde un 5,5 hasta un 6,5, bien. Desde el 6,5 hasta el 8,5, notable. Y del 8,5 al 10, sobresaliente. Vale, entonces veis que estamos agrupando, que no nos quedamos con las notas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que hay muchas notas intermedias, ¿vale? Entonces las juntamos en intervalos. Bueno, cuando tenemos las notas en intervalos haríamos la misma columna, ¿vale? Lo que pasa que en vez de poner la columna de la XY, se pondría ahí las marcas del intervalo, desde la menor y la mayor. Ahora lo hago con un ejemplo. Una vez que tengamos los datos, en vez de hacer como antes que hacíamos en el apartado anterior, recuerdo que hacíamos diagrama de barras y también hacíamos polígono de frecuencias, ¿vale? Para representar la información, ¿vale? Todavía no estamos analizándola, simplemente la estamos ordenando mejor o representando. Ahora vamos a hacer un histograma y un diagrama de sectores. Bueno, voy a explicar muy rápido lo que era cada uno, ¿vale? Diagrama de barras, pues poníamos en un sistema y dibujábamos las barras de cada uno, ¿vale? Pintábamos esto y decíamos aquí las posibles soluciones que había y aquí la cantidad de veces que se repetía. Esto es diagrama de barras. Un histograma es algo muy, muy, muy parecido, pero la diferencia es que las barras van a estar juntas. ¿Vale? ¿Ves que no hay separación? Pues eso es la diferencia. Porque aquí se meten los intervalos y se dice de aquí a aquí tantos. Y en cuanto acaba uno ya empieza el siguiente. ¿Vale? Por eso no se deja hueco. Porque en cuanto acaba una posible respuesta, empieza la siguiente. ¿Veis que van todas seguidas? ¿Vale? Y lo mismo, aquí abajo tendríamos las X y aquí arriba las S. Vale, polígono de frecuencias era lo mismo que lo anterior, pero con una línea hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Vale? Realmente nosotros sacábamos estos puntos, que era como que fueran los puntos de cada barra, y les uníamos. Y ya está. ¿Qué es el diagrama de sectores? Pues lo habréis visto, supongo. Que es lo que vamos a representar es una circunferencia. Vamos a calcular el ángulo de cada cosa y vamos a decir, pues de aquí a aquí han sacado un, por ejemplo, insuficiente. Toda esta parte un suficiente. Hasta aquí un bien, hasta aquí un notable y esto sobresaliente. ¿Vale? Me voy a un ejemplo que creo que se va a entender bastante mejor y vosotros haréis los ejercicios. A ver, tengo el 2 y el 3 resueltos, vamos a tirar con el 2, ¿vale? Del libro.
Perdón. Con el 2 os lo explico. ¿Qué me dice? Las estaturas en centímetros de 40 alumnos. Me dice que son 40 alumnos, o sea que ya sé que el total son 40. ¿Vale? La mayúscula era como el total, la suma. De cuarto de la ESO son, y pone ahí por ahí, mogollón de alturas. ¿Vale? Haz la tabla de frecuencias, que es ordena los datos e interpreta. Vale, como me habla de alturas, hay que agruparlo en intervalos. ¿Por qué? Porque si yo mido, por ejemplo, 1,52, no hay un día que crezca de repente 1 centímetro, ¿vale? Que me acueste y diga, ostras, hoy me ha tocado crecer, hoy soy 1,53, ¿vale? Es de manera continua. Pasaríamos del 1,52,1 al 1,52,2 al 1,52,3, ¿vale? Vamos creciendo muy poco a poco. Entonces lo que hay que hacer es agrupar, porque es una variable cuantitativa, porque es con números, ¿vale? Y continua, porque no hay saltos. Vale, pues vamos a agruparlos. En rojo tenéis simplemente el menor y el mayor de todas las alturas. Entonces, pues veo que el menor es 156. Aquí están todos los datos, ¿vale? Hasta el mayor, que son 185. Vale, aquí están todos los datos. Todo eso lleno de números. Entonces, ¿qué tengo que organizar? Pues tengo que separar intervalos desde el menor hasta el mayor. Vale, como el menor, igual que os he dicho antes aquí, que el suspenso es desde el 0 al 4,5, ¿vale? Porque supuestamente si ya fuera un 4,7 se redondearía hacia 5 y ya sería aprobado. Pues aquí lo mismo, tenemos que separar. Si es 156, desde el 155,5 ya se redondearía hasta el 156. Bien, entonces lo sumamos hasta lo siguiente. Por ejemplo, lo podemos hacer de 5 en 5 y así lo hacemos bastante ordenado. Voy a borrar que primero hay que poner el título. Intervalo. Lo pongo por aquí, yo haría, ¿vale? De 156 a 160. De 160 a 165. Vale, yo haría esos intervalos, ¿vale? Además veis que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 filas, no estaría mal. Pero, repito, lo que tenemos que hacer es redondear, ¿vale? Entonces, si el primer valor es 156, tenemos que coger un poco menos, porque eso ya, ese redondeo ya me iría a 156. Así que tengo que coger 155,5. Y me va hasta 160, pero también con su redondeo. Y como es por la derecha, tiene que ser un poco más, ¿vale? Porque 160,2 también se redondearía a 160. Entonces, a todos los de la izquierda, al final lo que le hacemos es quitarle 0,5 y a todos los de la derecha le sumamos 0,5. Y así sacamos los intervalos. Y donde acaba uno empieza el siguiente, claro. Bien, aquí tengo todos los intervalos, igual que en el libro. Para que no me ocupe, me vais a dejar que borre todo esto de aquí. Vale, tengo los intervalos, pero realmente para estadística lo que necesitamos es sacar el valor medio de cada intervalo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a llamar x sub i, que es como la posible respuesta. Vamos a sacar la media de cada intervalo. Entonces, para la primera media, ¿cómo se sacaría? Pues si yo quiero la primera, tengo que coger la media del intervalo. ¿Cómo se hace la media? Sumando los dos. Y lo dividimos entre 2, ¿vale? Así se hace la media. 155,5 más 160,5 me da 315. Perdón, que me he equivocado. 316. Eso lo divido entre 2
y me da 158, ¿vale? Y ese es el dato que ponemos aquí. Hago el siguiente, pues sería 160,5 más 165,5 entre 2. Y eso me da 163. Y lo pongo. Bien, así voy poniendo todos, venga. Bueno, y vamos a poner debajo lo que hemos hecho. Esto de las medias lo borro, que ya lo habréis copiado. Y aquí lo voy explicando. Vamos a poner aquí menos 0,5, aquí más 0,5 y esta va a ser la media del intervalo. Vale, tenemos ya las dos primeras columnas y solo nos falta la siguiente. La siguiente columna es la n sub i, que es el número de casos que hay en cada intervalo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no queda otra que ponernos a sumar. ¿Vale? A sumar a ver cuántos hay dentro de cada intervalo. Así que yo lo cojo porque ya lo tenemos hecho y me queda que hay 2, 4, 12, 14, 6 y 2. Bien. Y una vez que ya tenemos esto, bueno, esto de aquí lo hemos sacado contando. Una vez que ya tenemos esto, hay que hacer todo igual que la semana pasada, ¿vale? Preparar las siguientes columnas iguales, que no lo vuelvo a explicar, que seguro que ya lo sabéis hacer. Vale, histograma y diagrama de sectores. Luego con estos datos. El histograma solamente sería representarlo. Vale, entonces, para hacer el histograma de esto yo me quedo con esos valores